Hoy vamos a ver todo el Salmo 23 y te pido que abras tu Biblia, abras tu corazón al Señor y que pongas mucha atención a lo que el Señor va a hablar en tu vida. Vamos a orar, ¿vale? Señor, te damos gracias por este momento que nos permites estar en tu presencia. Te pedimos, Señor, que tomes control de esta clase, Padre, que seas tú guiándonos, Señor, y hablando a través de nosotros. Que no sea nada de nosotros, Padre Celestial, y que tú estés edificando el pueblo que te está viendo, Señor. Gracias por todo lo que nos das, lo que nos permites tener, Señor, y te pedimos que quites toda distracción, Señor, que quiera venir a intervenir en esos momentos para que esta palabra obre en los corazones y dé fruto a su debido tiempo. Te damos gracias, Señor, por este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, jóvenes, vamos a empezar. Abre tu Biblia, por favor, en el Salmo capítulo 23, ¿sí? Y vamos a iniciar diciendo qué significa la palabra salmos. La palabra salmos viene del hebreo tehilim, y esta palabra tehilim significa alabanza. Alabanza. Los salmos son alabanzas a Dios, pero no todos los salmos necesariamente llevan música. Hay algunos salmos que se usaban como oraciones, nada más los recitaban como una oración. Pero también otros salmos, hay muchos que en el título dice cántico a tal, cántico de Asaf. ¿Por qué? Porque hay otros que sí se tocan con instrumentos. De hecho, sabemos que toda alabanza que venga de Dios debe de estar respaldada en su palabra. Debe de estar respaldada. Y los salmos son como que un himnario del Hijo de Dios, en donde debemos de cantar salmos al Señor. El autor del Salmo 23, creo que todos o la mayoría lo conocemos, es David. David tenía conocimiento musical. Como muchos de ustedes ahora que estaban enviando los talentos y las habilidades, muchos enviaban del teclado, de la guitarra, de algún instrumento, inclusive cantando. Tenían conocimiento musical. Y David también tenía ese conocimiento. Él sabía tocar el arpa. De hecho, David fue el que Dios le dio la mayoría de los salmos que hoy conocemos. Y David sabía tocar el arpa. Recuerda que el rey Saúl mandó llamar a David. ¿Por qué? Porque tenía un espíritu atormentador. Entonces él, cuando tocaba el arpa, se iba a ese espíritu. Y ahí nos habla de que la música sí tiene un poder, tiene una influencia fuerte, joven, señorita. Tiene una influencia. Entonces, la música, Dios la creó para alabanza de su nombre. Entonces vamos con Salmo 23, versículo 1. Dice, Salmo 23, 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Muy bien. David inicia este salmo reconociendo a Dios como su pastor. Y lo hace así, ¿por qué? Para nosotros poder entender el Salmo 23, debemos de verlo desde una perspectiva de un pastor con su oveja. Y vamos a ver todas las referencias que hace David del pastor que es Jehová con las ovejas que somos nosotros. Entonces, todos los pastores de esos tiempos tenían la función de cuidar un rebaño, de cuidar un grupo de ovejas. Entonces vemos que David primero reconoce quién es su pastor, que es Jehová. Y en segundo punto, él se reconoce como una oveja, Entonces, las ovejas, ustedes tal vez saben y han conocido características de las ovejas, pero las ovejas son animales mansos, son animales faltos de defensa. ¿Por qué? Porque ellos no tienen garras, ellos no tienen colmillos, por eso son faltos de defensa. También son animales que necesitan cuidado y dirección. Fíjate esas características bien interesantes de una oveja. Si nosotros, Dios,
nos habla como ovejas, debemos reflejar esas características, y quiere decir que las tenemos. Nosotros debemos de reflejar esa mansedumbre, y esa mansedumbre es alguien que no ataca, alguien que no actúa con agresividad, es alguien que se muestra dócil ante los demás. Yo creo que a todos nos cuesta muchas veces ese aspecto de la mansedumbre. Nosotros nos dicen algo y luego saltamos, ¿no? ¿Cuántos queremos defendernos por nuestras propias fuerzas? Cuando la ovejita no se puede defender por sí sola, sino que tiene que ir a su pastor. Eso es algo bien interesante. Entonces, nosotros debemos de ser personas dóciles, personas mansas, personas humildes, flexibles, como dice Lau. La palabra de Dios dice que Moisés era el hombre más manso, más manso. Entonces, tú como joven, o las personas que nos estén viendo, ¿cómo respondes cuando nos hablan? ¿O cómo respondemos cuando nos corrigen? ¿Respondemos con amabilidad? ¿Respondemos con mansedumbre cuando alguien nos dice, oye, estás mal, o te equivocaste, corrige esto, por favor? Necesitamos saber ser mansos. Jesucristo dijo algo bien interesante. Si te dan en la mejilla derecha, ¿qué tenemos que hacer? Poner la otra. Pero muchas veces, si alguien nos da en la mejilla derecha, queremos regresarla. Pero esas no son actitudes de una oveja. Entonces, nosotros debemos de poner la otra mejilla. Y otra característica es que nosotros no podemos cuidarnos solos. Necesitamos ser dirigidos por alguien. Necesitamos la dirección y la guianza de Dios en todo tiempo, en todo momento. Por eso, hermanos que nos ven, jóvenes, no tomen decisiones por sí solos. No tomen decisiones. Te quiero dar un consejo. Si tú te quieres equivocar, no tomes en cuenta a Dios. Si tú quieres hacer algo conforme a tus planes y que te salgan mal, no tomes en cuenta a Dios. Pero por el contrario, el mejor consejo es que lo tomes en cuenta. Que lo tomes en cuenta en cualquier decisión, dónde estudiar, dónde trabajar, a qué lugares ir, qué amistades tener, qué novia tener, qué persona, porque va a ser para el resto de la vida. Todas esas son decisiones importantes que es bueno que tú tomes en cuenta a Dios y que tú tomes la dirección del Señor. Yo creo que si no somos como esas ovejitas obedientes, fíjate cómo nos compara Dios con las ovejas. Nos está comparando con una ovejita que es frágil y que si no tiene una guianza no sabe para dónde va. O sea, la ovejita a veces es distraída y ve por otro camino y salta para allá, y entonces el pastor va para allá y la tiene que traer, ¿no? Y tiene que ir con el rebaño, ¿no? Dirigiendo, y tenemos que tener una guía. Ahora imagínate cuando uno va a ciegas, imagínate una ovejita que va a ciegas y va por otros lados. Así somos nosotros a veces, queremos establecer nuestras propias leyes, hacer nuestras propias cosas, creemos que no necesitamos de Dios, y cuando las cosas van bien, no, pues te olvidas de Dios, pero cuando las cosas van mal, es cuando vas y dices, no, sí necesito de Dios, y ahí vamos con las orejitas abajo. Pero es muy importante lo que dijo Marquito, en tus decisiones, todas las decisiones que tomas a veces no puede haber vuelta atrás, ¿no? O sea, por eso debe de ser guiadas por Dios, porque cuando las cosas no son guiadas por Dios, continuamente vamos a ser infelices, nada nos va a satisfacer, siempre vamos a estar buscando, picando a dónde querer estar bien. Entonces tú debes de estar firme en Dios para que se pueda convertir esta parte que dice Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando hay cosas que te están faltando, saber por qué te están faltando. ¿Sí me explico? ¿Por qué está pasando? Si Él tiene una promesa. Pero si estamos dentro del camino, pues obviamente el pastor nos va a guiar para que podamos comer, para que podamos hacer varias cosas. Pero si está fuera del camino, donde Él no te está viendo, pues es obvio que las cosas nos van a faltar y nos va a ir bien, muy mal.
Exactamente. Entonces, igual Lau dio bien ese comentario, que la segunda parte dice, nada te faltará. Y David escribe estas palabras para darnos paz, para darnos confianza. Cuando tú reconoces a Jehová como tu pastor, la consecuencia es que nada te falta. Nada te falta. Las ovejas esperan a que su pastor les dé de comer, les dé un techo, los lleve a pastos y los cuide. Las ovejas esperan todo de su pastor, todo de su pastor. ¿Por qué? Porque sabe que el pastor es el responsable de que nada les falte. Así es. Entonces, si tú te das cuenta, con Jehová, con Dios, nada nos va a faltar. O sea, no te va a faltar un lugar donde dormir, no te va a faltar un techo, no te va a faltar alimento. Y esa es la confianza con la que tú debes descansar, joven. Esa es la confianza en la que tú debes de caminar, de que nada te va a faltar. Si hay algo que ahorita estás teniendo una necesidad, ve al pastor. O sea, eso es lo maravilloso. Los pastores naturales no están al 100% con las ovejas. Tienen que dormir, tienen que comer, tienen que ir a sembrar o sus actividades. Pero nuestro pastor, nuestro Señor, sí está con nosotros cuando nosotros levantamos nuestra voz a Él. Entonces, las ovejas emitían ciertos sonidos para hacer saber al pastor que necesitaban algo. Las ovejas no nada más levantan su voz para quejarse. No, las ovejas levantan su voz cuando tienen hambre, cuando tienen frío, cuando necesitan consuelo, cuando necesitan un cobijo. Inclusive también levantan su voz cuando están inconformes en algo, las ovejas. Pero lo más interesante en eso es que Dios es tu pastor y Él te va a escuchar. Y Él te va a escuchar. Así como una oveja levanta su voz, tú levanta la voz al pastor, levanta la voz a Él. Y claro, o sea, hay que también aclarar esta situación porque muchas veces toda la gente puede citar este versículo. Creo que es uno de el capítulo más conocido por los cristianos o las personas, los católicos, por todos. O sea, Salmo 23 es como desde chiquito era lo primero que te enseñaban en la escuela dominical. Pero sin embargo hay algo bien importante, porque cuando todas las cosas están yendo a mal, ¿no? Recuerda el Salmo 23, Jehová es tu pastor y nada te faltará. Pero ojo, sí está el Salmo 23, pero esta es una promesa para los que son sus ovejas, para los que están dentro del rebaño. Laurita, Marquito, ¿cómo es estar dentro del rebaño? ¿Cómo es ser una oveja del Señor? Él dice, ¿qué dice? Que el Señor habla y la oveja escucha y reconoce su voz. Entonces, ¿por qué? A través de la palabra, guardando los mandamientos de Dios, obedeciendo los mandamientos. Eso es esos son frutos de reconocimiento, de saber que tú eres una oveja del Señor. Y puedes aplicarte esta palabra, porque a lo mejor mucha gente quiere generalizar y tomar esta palabra para todos, pero realmente no puede ser para todos. Si no tendríamos a un Dios injusto. ¿Sí me explico? Él no puede dar a todos, sino a los que están en tu rebaño. Por eso dice, es un rebaño. Imagínate si esta promesa se la diera a un oso, a un cabrito. Pues no, o sea, esto es especialmente. Entonces, a lo mejor tú dices, no, pero yo soy cristiano. El hecho de que te hagas cristiano no te hace ser salvo, y eso es importante. Que debemos de saber que si somos ovejas es porque estamos guardando su palabra, y esta promesa va para ti. Si no estás guardando su palabra, sus mandamientos, entonces hay algo que debes rectificar ahí. Bueno, vamos, Salmos 23:2, por favor. Salmos 23:2. Dice, por favor, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Muy bien. Un pastor tiene que buscar verdes pastos. Por lo regular, donde hay verdes pastos es señal de que ahí también hay agua. Esto se complica en temporadas, por ejemplo, como el invierno,
donde hay mucha sequía, en donde escasean los pastos verdes. Ahí es donde los pastores tenían que estar buscando alimento para sus ovejas. Tenían que estarlas viendo dónde podían encontrar esos pastos verdes para alimentarlos. Pero algo maravilloso, que con Dios no hay esas temporadas. Con Dios no hay de que Dios no tenga que darte. Él siempre tiene pastos verdes para ti. Él siempre tiene abundancia de agua. El pasto y el agua es un alimento esencial de las ovejas. Así Dios sabe que necesitamos su provisión día tras día. Jesucristo dijo en su oración del Padre Nuestro, dijo, danos el pan de cada día. Y el Señor sabe que necesitamos la provisión diaria y Él nos va a proveer. Pero como dijo Lau, es muy cierto. Todo esto aplica siempre y cuando tú te mantengas dentro del rebaño. Si tú te mantienes dentro del rebaño del pastor, aplícate todos estos versículos. ¿Por qué? Porque muchos se salen del rebaño y se van a otros lados. Y por eso muchas veces dicen, es que Dios no cumple sus promesas. Sí las cumple, pero algo estamos haciendo mal. Entonces, en estos tiempos, y más ahorita lo que está de la pandemia, se habla mucho acerca de la economía, que después de esto va a venir una recesión económica muy grande, que la economía se va a venir para abajo. Pues déjame decirte que la oveja no depende de la economía mundial. La oveja depende de Dios, que es el provisor de las cosas. La oveja, cuando su pastor es Dios, no hace caso a esos rumores. No hace caso. ¿Por qué? Porque esos rumores pueden traer miedo en nosotros. Pueden traer temor en las ovejas. Yo me imagino un rebaño, ¿no? Un rebaño de ovejas, imagínatelo. Y llega una ovejita, ¿no? Y dice, oye, fíjate que ya se acabó el pasto. Fíjate que ya se secó el río donde nos llevaban a tomar agua. Y la ovejita, no me digas, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? Y así todas las ovejas se van pasando esa información uno tras otro. Así pasa en el pueblo de Dios. Así pasa en el rebaño de Dios. Se pasan las informaciones malas, las informaciones que no causan paz. En lugar de que uno se pase de boca en boca las promesas y la palabra de Dios, muchas veces las malas noticias fluyen más rápido. O nada más se enfocan en las malas noticias, o sea, sí debemos estar alertas a las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Por supuesto que no hay que ignorar señales o lo que estamos viviendo, pero una cosa es no ignorar las cosas y los tiempos, pero otra es inundarte solamente de temor o nada más creer como si las cosas estuvieran solamente mal para nosotros, porque esa es otra situación. Obviamente las ovejas veían, a lo mejor no veían el peligro como nosotros lo vemos y eso, pero ellas estaban confiadas en que pues ellos dependían del pastor. Entonces la comida y el agua se las brindaba a ellos, él las lleva a un lugar seguro para que puedan tomar del pasto y del agua. Igual nosotros no debemos de caer en el temor, en la situación, en el problema, sino ver, ok, hay un problema, pero nosotros tenemos una solución. Y nuestra solución es nuestro pastor. Exactamente. Fíjate que algo que dijo Pablo, y es muy cierto, mi Dios, mi pastor, pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tu Dios y mi Dios nos suple, nos provee todo lo que nos falte. Y tú dirás, oye, ¿por qué no tengo entonces el iPhone más reciente o el celular más reciente? Porque sabe Dios que no te hace falta. Porque sabe Dios que tal vez eso te puede echar a perder. Aquí su palabra te promete que te va a dar lo que te falte, no lo que a tus ojos sea un deleite. Como lo dice Santiago 4:1. Exacto. Dice que pedís y no recibís. Pero muchos dicen, ya ves, pido y no recibo. Pero luego no leen el siguiente versículo, dice, pedís
y no recibir porque pedís conforme al corazón para vuestros deleites. Y eso es cierto. Exacto. Dios no te va a proveer para que solamente quieras satisfacer tus necesidades carnales. Él va a proveerte para lo que necesites realmente para vivir. Sí, muchas veces pedimos mal. Pedimos mal, por eso muchas de las oraciones Dios no la contesta como nosotros las pedimos. Y es que la realidad es nosotros debemos de pedirle a Dios algo que esté conforme a su voluntad. Su palabra dice que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. La consecuencia de pedir algo que está conforme a su propósito es que Él te escucha y Él obra y actúa. Entonces, jóvenes, confía en el Señor que Él te va a dar el sustento de cada día. Pero hay otro tipo de alimento que es fundamental para nosotros. Es fundamental. Y es el alimento espiritual. Es el alimento de su palabra. Ahorita lo que estás haciendo al ver este devocional es que te estás alimentando espiritualmente por la palabra de Dios. Dios, tu pastor, te está dando ese alimento espiritual y así te lo puede dar en devocionales, en predicaciones, que tú leas la palabra del Señor, que tú te metas a orar en el Señor. Y ese alimento es algo elemental de cada día, joven. Así como tú te alimentas físicamente, tienes que alimentarte espiritualmente. ¿A poco tú dices, un día sí como, un día no? Un día sí como, 3 días no. No, comemos físicamente diario y creo que, no sé si son como yo, que son de buen diente. Así mismo debe de ser con su palabra, con ese alimento espiritual. No dejes ese alimento. ¿Por qué? Porque Dios tiene en abundancia. Dios tiene en abundancia para darte ese alimento. Y algo también que los pastos verdes servían cuando los pastores llevaban a su rebaño a esos pastos verdes, era para que las ovejas también descansaran. Para que ahí algunas se echaban, otras corrían, tenían un momento de esparcimiento. Las ovejas, los animalitos también se estresan. Así igual nosotros, jóvenes, necesitamos descansar. Necesitamos reposar. Y no hay un mejor reposo que en la presencia de Dios. No hay un mejor reposo. Inclusive está bien, ahorita cuántos no quisiéramos irnos de vacaciones. Muchísimo. Pero te aseguro que estar un rato en su presencia después de dejarle las cargas, no tiene comparación, joven. Después cuando haces una oración y estás tocando una alabanza o estás poniendo tu celular un canto y te metes en la oración y luego el Señor fluye y empiezas a cantarle y tus cargas se las dejas a Él. Y es que eso es muy verdad, chicos. De verdad es que si ustedes, quiero dar así como 2 puntos. Es cierto que dice Marquito 1 que se acostumbra. Nosotros necesitamos el alimento espiritual para que nuestra vida espiritual sea fortalecida, para que cuando lleguen estos momentos como la pandemia, los temblores, no sea más grande nuestro temor de esta tierra, sino nuestro temor a Dios, saber que Él tiene el control de todo y de nuestra vida. Él sabe nuestros tiempos y Él sabe lo que es lo mejor para nosotros. Y te entra una paz sobrenatural que sobrepasa cualquier entendimiento. No es algo que se pueda expresar a las demás gentes cuando te ven. Bueno, yo te veo muy relajado, te veo muy tranquilo, y eso viene de Dios, solamente viene de Dios. Pero cuando realmente, si tú estás identificado que la angustia te está ganando mucho más que el temor a Dios, ahí es que tú no estás reposando con el pastor. Porque si el pastor dice que nos llevará a lugares delicados, pastos donde nos hará descansar junto a aguas de reposo, Él no puede mentir. Exacto. Así que si tú tienes esa intranquilidad, debes de saber identificar que no estás en el rebaño, te estás saliendo donde está el mundo. ¿Qué es el mundo? Toda la información, toda la saturación, todas las cosas amarillistas, todo lo que pasa. Otra cosa, ¿qué pasto te estás alimentando? ¿De qué pasto te estás alimentando? Hay un pasto seco que no sirve de nada y hay un pasto verde. Entonces debes de saber identificar, porque el pastor te va a llevar a los verdes, a donde hay el agua también, donde esté fresco. Si tú te estás alimentando de otras cosas, adelante. Me dice, a mi esposo
hay un cierto horario de la mañana en que yo me paro y le preparo de desayunar porque ya las tripitas se acostumbraron a ese horario y pues ya sienten hambre y piden de comer, se escuchan en las mañanas. Igual a mi mamá y a mí. Entonces, cuando pasa ese lapso de tiempo y lo dejamos pasar y no nos alimentamos al horario que estamos acostumbrados, nos empezamos a poner de malas, nos duele la cabeza y el estómago nos eso. Pero muchos dicen, oye, ¿por qué tú no desayunas? Ah, no, ya me acostumbré. Y eso es malo, porque eso es malo, no desayunar o comer a tus horarios o no comer las comidas que necesitas comer, que son mínimo 5, 3 fuertes y 2 colaciones, ¿no? Pero eso puede pasarte. A lo mejor tú dices, no, estás viviendo cosas en el pecado y ya te estás acostumbrando. Ese es un alimento no de pasto verde. Exactamente. Así que tú debes de enfocarte, saber qué alimento estás comiendo y si eres una oveja realmente. Y fíjate, también algo que pasa, muchas veces tú dices, es que no he hecho nada y me siento cansado. ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado. Es que pues analizo mi día y no he hecho nada y me siento cansado. Pero muchas veces el cansancio está aquí, mental. No nada más es cansancio físico. ¿Por qué? Porque estás pensando y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro, tengo que ir aquí, tengo que ir allá. Y no descansamos. Entonces, si Dios quiere darte un descanso físico y mental. Físico y mental, y en su presencia lo vas a encontrar. De hecho, ya vimos un mandamiento, el 4º mandamiento: guardarás el día de reposo, 6 días trabajarás y al 7º será de reposo. Entonces, descansa en el Señor. Descansa en el Señor. Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y yo los voy a hacer descansar. Amén. Vamos al Salmo 23:3. Dice, Salmo 23:3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Amén. Amén. La palabra confortar significa dar fuerzas y energía a una persona que está cansada y débil. Pero también es dar consuelo y ánimo a una persona para que resista las dificultades. Y eso solo Dios puede darlo. Dios es el que te da las fuerzas y te da las energías cuando tú te sientes cansado o abatido. Y te da consuelo y te da ánimo cuando tú estás triste. Cuando tú inclusive has tenido dificultades y pruebas, Él te da ánimo para que sigas adelante. ¿Por qué? Porque la vida de la oveja no es fácil. La vida de la oveja también tiene que ir en madurez, en crecimiento, y va a tener dificultades, va a tener pruebas. Por eso necesitas que el Señor, que el pastor te conforte, te anime y te fortalezca. Fíjate que los pastores normales, los pastores, los humanos, vendan las heridas de las ovejas cuando éstas se lesionan, cuando éstas una patita se la quiebran. Viene el pastor y la sana. Cuando las ovejas se enferman, porque ellas también se enferman, viene el pastor y las cuida. Y si eso hace una persona, ¿cuánto más no hará nuestro Dios? ¿Cuánto más no hará el Señor para cuidarte? Y todo eso habla de confortar el alma. Todo eso habla de confortar el alma. Entonces, tú debes de dejar que el pastor te conforte. ¿Por qué? Porque hay muchas personas y muchas ovejas que se guardan todo. No dejan que el pastor venga y le quite esas cosas. Hay muchas ovejas que no se dejan tocar por el pastor, no se dejan ministrar por el pastor. Y son de corazón duro y dicen, no, pues yo puedo solo. Y ahí vienen los pensamientos humanos de superación personal. Yo puedo solo y que yo puedo y sí, vamos para adelante. Pero no te das cuenta que nosotros, como al principio lo dijimos, somos débiles, somos mansos, necesitamos cuidados. Isaías dice, pero los que esperan en Jehová, solamente los que esperan en Jehová, no todos. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Amén. Levantarán alas como las águilas,
correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nuestra alma necesita todo esto, necesita nuevas fuerzas, necesitamos levantar alas con fuerzas. Si estamos cansados, Él nos anima, nos fortalece para seguir caminando y no fatigarnos. Y es cuando, por ejemplo, ustedes lo van a identificar, cuando uno está enfermito y le da la gripa y eso, o le da un dolor de la panza y eso, nos gusta que nos apapachen, que, ay, tú métete a la camita, yo te traigo tu tecito, te hago tu caldito de pollo. O sea, las mamás divinas que siempre nos están diciendo cómo están, nos apapachan, nos acarician, y esos detalles de amor te animan, o sea, puede ser, es la mejor medicina, realmente el amor, el apapacho, y cuando sentimos eso de parte de Dios, cuando hay alguna necesidad que de verdad está acongojando tu corazón, es muy bonito saber que cuando vas a su presencia, la adoras y le dices cuál es tu necesidad, conforta tu alma porque te lloras delante de Él y Él seca tus lágrimas. Es algo inexplicable, pero aunque no lo puedes ver, lo sientes. Sin embargo, la gente lo ha transformado de una manera que ser soberbio es ser fuerte, porque la soberbia es aparentar algo que no eres, ser duro ante las situaciones, y no es cierto. El orgullo no es una fortaleza, chicos. Exacto. El orgullo es una debilidad y una ignorancia en los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ¿a quién le gusta caminar con Cristo cargando las cosas? No. O sea, es como formar una joroba delante de ti, y no sé cuántos de ustedes, yo lo sentía mucho cuando trabajaba, llegaba súper estresada. O sea, yo llegaba muy estresada y me dolía aquí, en el cuello, aparte de aquí, sentía como si algo estuviera ahí, cargándome, y me lastimaba. Y luego me tocaba mi esposo, me tocaba mi mamá, me dijo, tienes un nudo muy fuerte. Sí, entonces, exacto. Esas son cargas. Si ustedes no aprenden a dejar esas cargas y reposar en lo que Él, para que Él conforte nuestra alma, ustedes solamente están aparentando algo, y la soberbia y el orgullo, eso no es humildad. Recuerden que una oveja debe ser humilde, mansa. Exactamente. Y fíjate que otra cosa que dice el texto, aparte de confortar el alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Una senda es una pista o un camino, y eso nos habla de una dirección que el Señor nos va a guiar, un camino que es justo, que es bueno, y es el camino por el que Dios quiere que andemos. La frase por amor de su nombre también significa en honor a su nombre, o porque Dios es así. O sea, Dios te guía por caminos buenos, por sendas de justicia, porque Él es bueno, porque Él es justo. Dando gloria a Él mismo es que te encamina por esas sendas. Entonces, joven, necesitas seguir la dirección del pastor. Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si hay alguien que no sigue la palabra de Dios, no es oveja. Así es. No es oveja, así de sencillo. ¿Por qué? Porque no está escuchando la voz del pastor. Porque no está escuchando su dirección. ¿Por qué? Porque hay muchos que hoy en día dicen, no, es que la Biblia ya está pasada de moda. Es que ya no hay que hacer caso a la Biblia. Es que ya, soy cristiano, creo en Dios, pero la Biblia ya no aplica tanto para mí, o es anticuada. No, aquel que es oveja escucha la voz del pastor en su palabra, Entonces, jóvenes, si tú te vas por otro camino, te vas a perder, te vas a extraviar. Y aparte dice, es muy importante lo que está diciendo mi esposo, y no mi esposo, sino la palabra. Dice que Él nos guiará por sendas de justicia por amor a su nombre, por sendas de justicia. Su palabra es justa. ¿Por qué es justa? Imagínate un mundo sin leyes, que la gente hiciera cada cosa de lo que quisiera.
No, viviríamos mal si aún con las leyes establecidas el humano se rebela contra ello. Él nos tiene que guiar por lo correcto. Muchos dicen, como dicen, que la Biblia es anticuada, ya no vivimos por ley, sino por gracia, que está mal interpretado ese texto. No es cierto, la Biblia no ha pasado, sino entonces mentiría su palabra que permanecerá para siempre. Dice que todas las cosas podrán pasar, exacto, pero su palabra no pasará. Muchachos, debemos leer la Biblia para no ser engañados y para que sepamos que esa es la senda de su palabra justa y verdadera que necesitamos. No nos guiemos por las cosas que nos dicen, guíate por lo que está escrito. Sé como el pueblo de Berea, que cada vez que les predicaban, examinaban ellos en las escrituras si era verdad, porque ahorita todos creemos, eso me gustó, lo que dijo me gustó, lo tomo. ¿No? Ajá, eso no me gustó, no, está legalista, está sacando, no, debes de saber interpretar, leer. Muchos no nos gusta leer y por eso tenemos ignorancia, por eso perecemos como pueblo. Tienes que leer y decir, ¿sabes qué? Si no entendí, el Señor te va a poner a la persona correcta, como lo hizo con el eunuco. Exacto. ¿Quién lo puso? Estaba leyendo Isaías y en el momento no le entendía y Dios dijo, este tiene hambre, y le mandó a Felipe, lo transportó de un lado a otro para que le explicara lo que estaba leyendo y eso fue bautizado. Imagínate qué tremendo, cuántas cosas, si no hizo eso con ellos, que no nos puedan conocer cuáles son las sendas de justicia. Exacto, y ahorita estoy recordando, creo que esto lo dijo Dianita en un devocional, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y sí es cierto, la realidad es que podemos extraviarnos si su palabra no mora en nosotros, no habita en nosotros. Entonces, jóvenes, señoritas y todos los que nos ven, debemos de dejar que el Señor nos guíe por esas sendas y no creernos más inteligentes o más capaces que Dios. No tomes tus propios caminos, no tomes tus propias decisiones, deja que el Señor te guíe por ese camino que va a ser bueno, que va a ser justo. Y vamos al Salmo 23:4, por favor. Salmos 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. Amén. Fíjate que las ovejas naturales están en constante peligro, debido a que otros animales como los lobos, los osos, los leones, quieren devorarlos, quieren devorarse a las ovejas. Vemos muchos ejemplos en la Biblia, David y Sansón, que ellos defendían a su rebaño, ellos eran pastores y defendían a su rebaño de estos animales. Así Dios va a defendernos cuando andemos en valle de sombra de muerte. La oveja se siente segura porque está el pastor. Porque está el pastor y el pastor salía a protegerlo de cualquier peligro. Así debemos de caminar nosotros confiados en esa paz, sabiendo que Él es el que nos va a librar del valle de sombra de muerte. Y dice algo bien cierto, no temeré mal alguno. A ver, repite conmigo ahí, no temeré mal alguno. Ajá, yo te pregunto, ¿este coronavirus te da miedo? Su palabra, David lo está diciendo, no temeré mal alguno. Pero ¿tienes miedo de este coronavirus? Y no estoy hablando de que por no tener temor vamos a actuar de manera irresponsable, no tomando los cuidados necesarios, no. Pero una cosa es estar confiados en Dios y otra cosa es que tú ya tengas miedo. Miedo. No, joven, hay muchos peligros que nos pueden acechar a nosotros, las ovejas del Señor, muchos peligros. Y uno de ellos ahorita puede ser un enemigo invisible que es el coronavirus. Ese coronavirus que está creciendo, el virus del miedo. Y yo creo que hay un virus más de miedo que el del COVID-19. Creo que la gente está más contagiada del temor que del COVID. Nosotros, diario hay nuevas cifras, diario hay nuevos casos. Y yo te aseguro que diario también esos casos de miedo están creciendo. Tú debes de caminar confiado, joven.
Pero claro, déjame decirte algo, si tú te alejas del redil, ten cuidado, ten cuidado. Hay muchas ovejas que cuando se perdían, el pastor salía a buscarlas, y hay un canto, ¿no?, de las 99, y hay versículos de que deja las 99 y sale el pastor a buscarte. Pero ¿por qué tiene que salir el pastor a buscar? ¿Por qué? Porque se fue del redil, porque se extravió, porque si la oveja permaneciera en el redil, el pastor no tendría que salir. Y muchas veces los pastores encuentran a sus ovejas moribundas, ensangrentadas, hambrientas y sucias. Joven, señorita, si tú te sales del redil y quieres ir a probar los deleites del éxito, de las riquezas y del pecado, alejados de Dios, vas a terminar como esas ovejas. Vas a estar solo, van a terminar abatidos, van a terminar lastimados y totalmente sucios a causa del pecado. Dios, nuestro pastor, nos recibe aun cuando nos extraviamos. Él nos recibe, pero no es el plan de Dios que tú te andes extraviando. El plan de Dios es que tú permanezcas. Y algo que continúa para permanecer es que en los versículos después que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y esto es algo bien tremendo. O sea, esta es una enseñanza que si tú la lees así, la vara y el callado me infundirán aliento, pues suena bonito. Pero cuando me puse a investigar qué es una vara y qué es un callado, comprendí varias cosas. ¿Por qué un pastor necesita una vara y por qué un pastor necesita un callado? Y estas son dos herramientas fundamentales para cuidar a un rebaño que el pastor tenía: la vara y el callado. La vara servía para golpear a las ovejas que no querían obedecer. Había ovejas que el pastor les decía, camina y camina, y se quedaban así. Entonces para eso tenían la vara. ¿Para qué? Para pegarles, para golpearlas, para que siguieran caminando. Y hay otra cosa, que estas varas, algunas tenían pedernales clavados para que fueran más eficaces y para que fueran más dolorosos para las ovejas. También para defenderlas. Exactamente, ese es el otro punto, el punto número 2. La vara que utiliza el pastor sirve para defenderlas. Nuestro Dios nos defiende. Él nos defiende de todo peligro, pero con la misma arma nos disciplina. Y el callado y la vara es sinónimo de disciplina, joven. Algo que nos cuesta a todos. Siendo sinceros, nos cuesta la disciplina del Señor. Nos cuesta luego sujetarnos a las instrucciones de nuestro pastor. Nos cuesta nosotros seguir la dirección y luego no nos queremos mover. Queremos hacer nuestra voluntad. Por eso tiene que venir Dios a corregirnos, a disciplinarnos. Y la otra herramienta es el callado. El callado es un palo de más o menos 2 metros. Es el que tiene aquí en la imagen. Esta es la vara y este es el callado. Y como se muestra en la imagen, el callado es un palo que en la parte de arriba está curvo. Ahí está curvo. Y este callado es interesante. ¿Para qué se utilizaba? Se utilizaba para jalar a la oveja que no quería caminar. Jalaba a la oveja que no quería caminar. Jalaba a la oveja que iba por un camino y ya se iba para allá, la jalaba. La jalaba. Y ya se iba otra para acá, la jalaba con el callado. También ese callado servía, ¿por qué? Porque luego iban a zonas un poco peligrosas, como pedregales, zonas montañosas y escabrosas. Entonces la oveja llegaba el momento en que el pastor le decía, pasa por esa zona difícil. Y la oveja no quería. Entonces el pastor cruzaba y tenía que agarrar el callado y la jalaba para que pase a fuerzas. ¿Te das cuenta de todas las enseñanzas que estos dos instrumentos nos pueden dar? Disciplina.
Disciplina, jóvenes. Cuando no quieres hacer lo que el Señor te pide por tu bien, te pega. Te disciplina. Cuando te quieres ir a otro lado, te jala. Cuando te quieres ir del camino, te jala. Y no es jalarte, ay, vente poco a poquito, sino te las enganchaban del cuello y ¡fum! Véngase para acá. ¿Y qué pasó? Muchos de nosotros también luego tenemos miedo a las pruebas. Tenemos miedo a hacer cosas que el Señor te está mandando a hacer. Y el Señor tiene que jalarte. ¿Para qué? Para que pases esos caminos. ¿Por qué? Porque todo eso es madurez, jóvenes, señoritas. Todo eso forma una madurez en el Hijo de Dios. Y muchas veces, esto es algo tremendo, que Dios puede decirle a tus padres: ten mi vara y mi callado para tu oveja, para tu hijo. Y tus padres luego son los encargados de disciplinarte, de jalarte. Tus pastores luego son los encargados de disciplinarte, de jalarte, tus líderes. Y cuando sea eso, sé dócil, sé humilde. ¿Por qué? Porque el beneficiado eres tú. Créeme que cuando uno es disciplinado y soporta la disciplina y aprende, los beneficiados son ustedes, jóvenes. Dios me ha disciplinado muchas veces a mí, muchísimas veces. Y disciplinas que Él sabe dónde darme. Él sabe dónde darme que me va a hacer doblar y me va a hacer humillarme. Y muchas veces he llorado pidiéndole perdón al Señor y diciéndole: perdóname, me duele, pero sé que es necesario, es una disciplina necesaria para mi vida. Entonces, jóvenes, permanezcan en el rebaño, permanezcan en esa disciplina, porque es una bendición para ustedes, ¿vale? Vamos a Salmos 23:5 para ir terminando. Dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ok, aquí pasa ya una relación más íntima. No vemos a pastores preparándole un banquete a sus ovejas, ¿no? No vemos a pastores. Entonces, estos últimos 2 versículos pasan de una relación más íntima de Dios con nosotros. Es como de un amigo, como de alguien apreciado y cercano. La palabra aderezar significa preparar. Y habla de preparar una mesa o un banquete para una festividad. Por eso dice: aderezas mesas. Aderezas mesa delante de mí. Dios prepara una mesa. En presencia de mis angustiadores. Fíjate que David, con toda la razón, escribió este salmo. ¿Por qué? Porque él tenía muchos enemigos, muchos angustiadores. ¿Y qué se acostumbraba? Cuando iban a la guerra, se acostumbraba a que capturaban al rey del otro bando y hacían un banquete de victoria, pero el rey capturado, lo ponían a que viera que esa fiesta era por vergüenza de él, porque perdió. Y muchas veces mandaban a llamar al rey para que estuviera delante de ellos en medio del banquete. Por eso aquí dice: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Cuando capturaron a Sansón, los filisteos estaban haciendo fiesta y dijeron: llama a Sansón, tráetelo. Y todo ciego Sansón fue, porque eso se acostumbraba. Entonces aquí David está diciendo: tú me vas a preparar mesa porque tú me vas a dar la victoria delante de mis angustiadores. Amén. Y la frase: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, se acostumbraba que cuando invitaban a una persona a la casa de otro, a los invitados los ungían con aceite en la cabeza. Los ungían. Y esto lo podemos ver cuando Simón el fariseo invitó a Jesús a su casa. Entonces llegó una viuda que estaba ungiendo sus pies con un perfume carísimo. Y Simón le dijo: oye, maestro,
¿no dices nada de que te esté ungiendo los pies con un perfume tan caro? Y Jesús le dijo, cuando yo llegué a tu casa, no ungiste mi cabeza, no pusiste agua para lavar mis pies. Sin embargo, ella no cesa de lavarme mis pies. Y con su cabello también. Y con su cabello lo secaba. Entonces es bien interesante que esas referencias, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, el vino también hace referencia a regocijo. Y todo eso es alegría. Y es porque David estaba confiado en el Señor. Y Él estaba confiado de que iba a tener victoria. Exactamente. De la victoria, estaba seguro del resultado de estar con el Señor, de estar dentro del rebaño. Decir, va a haber un banquete, sabré que tendré la victoria delante de mis enemigos. O sea, Él no me va a dejar avergonzado. ¿Y cuántas veces el Señor no te va a dejar avergonzado? Tal vez en las personas que se burlan de ti, en tus enemigos, en tus vecinos que te critican, en tu propia familia. Tú debes de confiar en el Señor. ¿Quién es el que nos defiende? Ya aprendimos nuestra vara y el callado. ¿Para qué lo utiliza el Señor? Él dará en el momento justo nuestra defensa. Nosotros, ¿a poco ves a la ovejita peleando con el oso? No, no, y jamás iba a ganar. No, pues no, te lo iban a devorar. Por eso tienes que esperar en el Señor. Por eso Él dice también, mía es la venganza, yo daré el pago. O sea, nosotros no metamos la mano ni deseemos mal, sino nosotros confiemos en Dios, busquemos en Él y Él nos dará esa parte. Y aparte es un banquete, nos ofrece Exacto. como invitados. O sea, realmente nos tiene Él en gran alta estima, nuestro Señor. Nos Exacto. ama tanto que todo lo que nos ofrece. Aquí la pregunta que debemos de hacernos antes de finalizar también, ¿tú en qué estima tienes a nuestro Señor? ¿En qué estima tienes a nuestro pastor? Algo que dijo Marquito como el ejemplo de Simón, de que fue a visitarlo y no lo ungió con su cabeza en exacto. aceite y no lavó sus pies. Sin embargo, esta mujer utilizó a lo mejor lo más caro que tenía y que era un perfume caro, pero sabía quién lo estaba derramando, tenía el conocimiento de la gratitud de decirle, entregando todo. Y a veces nosotros somos tan egoístas que retenemos y no le damos a nuestro Señor, de quien proviene todo. Exactamente. Fíjate, la mujer viuda, una actitud sumisa, humillada al Señor, besándole los pies, lavándoselo con sus lágrimas, con su cabello, secándoselo. Eso habla de humildad, habla de postrarse, y así te debes de postrar en su presencia, sin que te dé pena, porque luego vamos con soberbia ante su presencia. No, debemos ir con una actitud humilde y sumisa, como fue esta viuda. Entonces, joven, ten esa confianza de que el Señor va a hacer una mesa, de que si tú tienes personas en tu contra y tú estás en el rebaño, Él te va a defender. No quieras tú defenderte. No quieras tú defenderte, porque como bien dijo Lau, nos vemos como que absurdos, ovejitas peleándonos con osos o con leones. Deja que el pastor te defienda, deja que el pastor haga las cosas por ti. Porque muchas veces y luego los papás dicen, no, me puedes decir a mí lo que sea, pero tocas a mi hijo y ahí sí sale Gutiérrez, no, ahí sí salen los Parra o quien sea. No, deja que el Señor haga las cosas, deja que el Señor sea nuestra defensa. La última, la mejor banquete que vamos a tener es en las bodas del Cordero. Y vamos a terminar, jóvenes. Ay, con ustedes se me pasa bien rápido el tiempo, pero gloria al Señor. Vamos a terminar con el versículo 6, por favor, Lau. Salmos 23:6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Fíjate que aquí la referencia que dice, la casa de Jehová, moraré por largos días. La casa de Jehová, David hace referencia a Jerusalén, donde estaba el tabernáculo y donde moraba la presencia de Dios. David era el rey de Jerusalén, era el rey del pueblo de Israel. Por eso dice, en la casa de Jehová, su reinado iba a durar por largos días. Eso habla de un tiempo largo. Ajá, ¿por qué?
Porque en el versículo anterior vimos que Dios iba a poner a sus enemigos. Entonces Él dice, el reinado está seguro en ti. El reinado está seguro en ti. Y dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Y esta palabra me seguirán muchas veces se utilizan cuando los enemigos persiguen a las personas. Pero aquí David está diciendo, ya no me van a seguir mis enemigos. ¿Por qué? Porque no me van a alcanzar. Lo que me va a perseguir es tu bien y tu misericordia. Tu favor me va a perseguir. Y fíjate esa confianza que debemos de tener en el Señor y que la tenía David. De que nos van a seguir su misericordia. Su palabra dice en otro salmo, tu misericordia se renueva cada mañana. Y este salmo termina dándonos la seguridad de que su bien está con nosotros, de que su misericordia nos va a seguir. Deuteronomio 28 dice, si oyes atentamente mis leyes para guardarlas y obedecerlas, estas bendiciones te alcanzarán. Y es lo que dice David, si te mantienes en el rebaño, aplícate todo el Salmo 23, joven. Todo el Salmo 23, aplícatelo si te mantienes dentro del rebaño. Entonces, descansa en sus promesas. Echa fuera todo miedo, echa fuera toda preocupación, echa fuera todo estrés, toda inseguridad. ¿Por qué? Porque nuestro pastor es el que nos guarda y nos defiende. Y también cuando dice la casa de Jehová moraré por largos días, habla en su presencia, que estaremos siempre con él. Jesucristo dijo, voy a preparar morada para vosotros. Y esa es nuestra morada eterna. Que el Señor te haya hablado y vamos a orar. Vamos a inclinar ahí nuestro rostro. Vamos a inclinar para orar por ustedes. Déjenme orar por ustedes, jóvenes. Y ahorita mi esposa ora por todos aquellos que si no conocen del Señor y dicen, yo quiero ser esa oveja, y quiero escuchar la voz del pastor, y si hoy a ti te habló y escuchaste esa voz diciéndote, tú eres oveja, actúa como oveja, Dios te está hablando, Dios está hablando a tu vida, y quiere que rindas tu vida a Él. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, maravilloso eres bueno. Este Salmo 23 trae muchas bendiciones, nos hace descansar, nos da paz, nos da seguridad, pero aún en la disciplina nos da esa confianza de que tú lo haces por bien a nosotros. Aún esa disciplina nos da la seguridad de que contigo estamos seguros, Padre. Lloro por todas las ovejas que somos de tu rebaño que nos están viendo. Lloro por todos ellos, Padre, para que tú les guardes. Tu palabra dice, Jesucristo dijo, yo vine por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nosotros somos esa casa de Israel que estábamos perdidas, pero hemos vuelto al pastor. Gracias por encontrarnos, Padre. Guarda a cada persona, a cada joven, señorita, a los papás, a las personas que estén viendo, y que este salmo les dé fortaleza y confianza para seguir adelante. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Ahora si tú eres una de las personas que apenas está conociendo y quiere conocer, abre tu corazón a Él y pídele, Padre, ayúdame a ser esa oveja que pueda estar en tu rebaño. Que tú seas mi guía, mi pastor, Señor, quien dirige mis pasos, a quien pueda guiar mi vida y puedas llevarme a esos pastos delicados junto a aguas de reposo, Señor. Yo necesito ese manjar de pasto fresco, Señor, esa dirección correcta. Tal vez he estado tomando decisiones, Señor, sin consultarte, Padre. No sabía que tenía que consultarte, pero ahora que sé, puedo entender que hay muchas cosas de las que yo hacía estaban mal.
Ayúdame ahora a tenerte como mi pastor, como mi guía, Señor, a que pueda yo disfrutar de estas bendiciones, Señor, que tiene el Salmo 23 y toda tu palabra. Ayúdame a ser uno contigo, Señor, parte de tu rebaño, Señor, escuchar tu palabra, obedecerla, Señor, y poder gozar de estas bendiciones. Te doy gracias por este nuevo comienzo, Señor. Acéptame con toda humildad, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.